La hegemonía del universo Marvel establecida durante sus años fundacionales, la década de 1960, pareció sufrir un duro revés cuando uno de sus padres fundadores, Jack Kirby, que había dibujado la mayoría de series hasta aquellos fatídicos días de finales de 1970, abandonó la editorial en busca de mayor reconocimiento en DC Comics. Aunque esto afectase directamente a sus series de cabecera como Los Cuatro Fantásticos, los cimientos de este exitoso mundo de fantasía eran tan robustos que el cómputo global de la marca y su bullpen de creativos apenas sufrió a priori algún daño. En 1971, los autores de Los Vengadores confeccionaron uno de los primeros grandes eventos que englobara a tantos y tantos personajes, la guerra Kree-Skrull, un space opera de super éxito a todos los niveles que demostraba que la ambición de los artistas marvelitas continuaba produciendo grandes historias que se desmarcaban de la competencia. Poco después, la Casa de las Ideas daría un golpe de gracia al Comics Code que cambiaría para siempre el mundo del cómic, al lanzar los ejemplares de Spider-Man del peligro de las drogas sin el famoso sello del órgano censor. Esto provocó grandes cambios en las normativas de los reguladores, permitiendo una libertad creativa que no se había visto desde hace casi 20 años. Marvel acababa de abrir la caja de Pandora del cómic. A partir de ese momento, Stan Lee, ahora ascendido a director general, y Roy Thomas, que ocupó el antiguo puesto de Stan de director editorial, tenían previsto un plan de expansión de la marca que llamarían como fase 2 de la era Marvel, iniciada poco antes con la llegada de la colección de Conan el Bárbaro, que se presentaba como una declaración de intenciones del cambio del medio hacia nuevos horizontes. Marvel desató una oleada de nuevos títulos bajo un género que llevaba sin poder tocarse como debía desde la aparición del código de censura: el terror. Se lanzaron colecciones como El Motorista Fantasma, El Hombre Lobo, El Hombre Cosa o la más popular de todas, La Tumba de Drácula, una obra maestra de Marv Wolfman y Jim Collan. Viendo el buen recibimiento de estos primeros ejemplares, los editores decidieron que cuantos más subgéneros y temas de diferente índole se abordaran en las nuevas historietas, más público iban a tener. Stan Lee quería que hubiera un cómic de Marvel para cualquier persona, sin importar etnia o género. Esto desembocó en una primera oleada de cómics para mujeres como Shanna la Diablesa de la Tierra Salvaje de Khazar o La Gata, que tiempo después conoceríamos como Tigra. A su vez, buscaron acercarse a ciertas minorías, como los lectores afroamericanos que ya tenían representación en este universo gracias a grandes héroes como el Halcón o la Pantera Negra, que no tardó en adquirir su propia serie. Pero la colección por excelencia del lector negro, gracias en gran parte por la inspiración por el movimiento del Blaxploitation, fue Luke Cage, héroe de alquiler. Y siguiendo las modas que de alguna forma representaban en el cine a las minorías, el bullpen no tardó en enmarcar otras colecciones en un ambiente propio de las películas de artes marciales, presentando a nuevos héroes como Shang-Chi o Iron Fist, que gozó de un moderado éxito. Muchas de estas series, en especial Conan el Bárbaro, acercaban a la editorial a rincones más maduros y oscuros, pero aunque la regulación del Comics Code era ya mucho más laxa, había cosas que todavía no se permitían mostrar en las historias a color, por lo que se comenzó a publicar un formato diferente de revista en blanco y negro que permitían a los autores abordar temas más adultos. Fue gracias a este nuevo enfoque que empezaron a surgir personajes más violentos como el Castigador en las páginas del asombroso Spider-Man o Lobezno en las del increíble Hulk, y aventuras mucho más grotescas y bizarras como la satírica Howard el Pato. Si tienes interés por alguno de estos títulos, la mayoría de ellos los podrás adquirir en Generación X, tanto en sus tiendas físicas como la de Tirso de Molina en el centro de Madrid, como en la web, cuyo enlace podréis encontrar en la descripción del vídeo y con el que, comprando a través de él, ayudarás a que tu canal favorito continúe en expansión. Además, tenemos un nuevo producto que sortear: la nueva edición de Marvel Comics, La Historia Jamás Contada, un viaje a través de los entresijos de todos los temas tratados en nuestros episodios de la era Marvel de los cómics, que podréis acompañar con este gran regalo. Para participar solo tienes que suscribirte al canal y expresarnos en los comentarios poniendo primero el hashtag Quiero mi regalo KK, cuán fan eres de Kirby Crackle y por qué te mereces este libro, disponible para los residentes en España en la península ibérica. Mucha suerte a todos los participantes y ahora agarraos que empiezan a venir curvas.
Toda esta proliferación de temáticas y estilo debían mantener cierto orden, y para ello se nombró al ya veterano en la casa John Romita como director artístico, a la vez que Mary Severin fue nombrada supervisora del color. Su labor consistía en aligerar responsabilidades para Roy Thomas, que en ciertos puntos comenzaba a estar desbordado por tener a su cargo decenas de nuevas colecciones. Romita se encargaba de supervisar y o retocar o realizar íntegramente diseños de nuevos personajes, así como mantener unos estándares de calidad acorde con los plazos. Cosa que en poco tiempo dejó de funcionar, ya que la nueva generación de dibujantes, entre los que se incluían Barry Smith o Neil Adams, consideraban su labor como algo más que una simple artesanía y tenían un punto de vista más artístico que industrial. Y es por ello por lo que muchos de los nuevos ilustradores tenían problemas con los plazos, o entregaban sus páginas con un tiempo muy ajustado que limitaría las fases de entintado, revisión, color y maquetación, o directamente llegaban tarde para el número de aquel mes, obligando a la compañía a rellenar aquellos ejemplares con ediciones de números antiguos, que tan poca gracia hacían a los seguidores. Esto podría haber sido también una forma de protesta por parte de estos jóvenes inconformistas que consideraban que estaban muy mal pagados y aún menos reconocidos por la editorial, lo que desembocó en la marcha de mucho talento novel de Marvel Comics. Esta tensión entre Marvel y los artistas terminó repercutiendo inevitablemente en la calidad de los cómics, que muchos de ellos eran poco o nada rentables. En muy poco tiempo Marvel había pasado de editar poco más de una docena de colecciones a más de 50, de las que la mayoría, pese a unos inicios de buen recibimiento, no hacían más que llenar los estandartes de unos kioscos que poco a poco dejaron de ver rentable la venta de cómics, ya que para más Inri, estos comenzaron a subir exponencialmente sus precios por culpa de las subidas de las tasas de imprenta y distribución, lo que terminó trasladando los puntos de venta de revistas de kiosco a grandes almacenes, con los que se ganaba mucho menos dinero. Hacia 1975, aunque Marvel seguía siendo la compañía que más vendía, sus beneficios no suplían los acrecentados gastos de producción que además desaprovechaban, imprimiendo ejemplares de cada vez peor calidad argumental y artística, todo por haber pensado que podían llegar absolutamente a todo el mundo. En ese punto había demasiadas colecciones de las que hacerse cargo y Roy Thomas había perdido los estribos. Por ello, Len Wein, guionista, le sucedió como director editorial. Poco antes de su nombramiento, Thomas y Lee habían barruntado la idea junto al nuevo presidente de Marvel Comics Group, James Galton, de crear un grupo de héroes internacionales, derivando en el regreso del icónico, aunque no muy exitoso en su momento, título de la Patrulla X. Len Wein fue el escritor del legendario Giant Size X-Men, que presentó, junto a Dave Cockrum, la segunda génesis de Mutantes, aunque al poco después se abandonó el relanzamiento del grupo por su elevada carga de trabajo, dejando al mando de esta nueva serie a su ayudante, Chris Claremont. El nuevo editor, con sus novedosos Hombres X, comenzó a establecer unos nuevos estándares de calidad que, por aquel entonces, tan solo Conan y la tumba de Drácula parecían ser capaces de mantener. Agotado, Wein dejó su puesto de director editorial y, tal y como hizo Thomas, consiguió convertirse en editor de únicamente las series que escribía. Esto terminó sucediendo otra vez con el siguiente director, Mark Wolfman, que en muy poco tiempo abandonó también ese inabarcable puesto, consiguiendo de nuevo la potestad de editar aquello que escribía. Y es que esta nueva facción de editores guionistas terminaría suponiendo uno de los mayores males endémicos de esta época en Marvel, pues aunque es cierto que así el trabajo de administrar tantas y tantas colecciones se comenzó a dividir en cada vez más gente, el control de calidad por parte de otros editores que no estuvieran ya contaminados por haber escrito aquellas historias brillaba por su ausencia y cada serie era una lotería. Esto se hace patente hacia 1976, año en el que Jack Kirby regresa de DC, donde había escrito, dibujado y editado todas y cada una de sus historias que comprendía el Cuarto Mundo, pero ello le llevó a perder el control de sus propios límites en la distinguida competencia, y en su regreso al universo que él mismo había creado vivió algo similar. Series como Los Eternos estaban repletas de grandísimos conceptos que podrían haber sido mejor explotados, pero que lamentablemente terminaron siendo canceladas. El rendimiento de Kirby en su regreso no fue el esperado y el desempeño de sus nuevas etapas con el Capitán América, Pantera Negra o su curiosa pero extraña serie Dinosaurio Diabólico obligaron a Marvel a dejar morir el nuevo contrato del Rey, que hacia 1978 dejó de hacer cómics de Marvel para pasarse al desarrollo de series de animación, una nueva división de la marca que parecía dar ciertos beneficios. Y es que la televisión y el cine ayudaron realmente a Marvel a remontar el vuelo. Aunque las gestiones editoriales de Jerry Conway o Archie Goodwin resultasen en general infructuosas,
Quizás hacia 1977 y gracias a la labor de relaciones públicas de Roy Thomas, Marvel se hizo con los derechos de una película de ciencia ficción que parecía estar destinada al fracaso más absoluto, pero que, sin embargo, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del entretenimiento. Star Wars, la gallina de los huevos de oro de George Lucas, recibió una adaptación al cómic que rápidamente hizo estallar las arcas de Marvel, dándoles margen para seguir reestructurando la editorial sin llegar a caer en desgracia, gracias en parte a otras muchas propiedades intelectuales que poco a poco conseguirían, como, por ejemplo, 2001 Odisea en el espacio, que Kirby adaptó con su toque más personal. Tras esto, James Galton logró maniobrar a tiempo con la ayuda de un talentosísimo joven, Jim Shooter, asentado en el otra vez puesto vacante de director editorial. Jim se enamoró del medio cuando, con 12 años, devoró todos los cómics que había en el hospital mientras se recuperaba de una operación. Con tan solo 13 comenzó a enviar guiones a DC, que estos utilizaban a mediados de los 60, y a finales de la década Shooter consiguió ser contratado durante un breve periodo de tiempo por Stan Lee en la Casa de las Ideas, aunque para ideas las que tuvo el bueno de Jim cuando Lee y Galton confiaron en él para reflotar la compañía. En aquel tiempo la animación no fue lo único que probó Marvel en televisión, ya que cedió los derechos de algunos de sus personajes para que fueran adaptados a la pequeña pantalla. Si bien es cierto que durante los 60 los niños podían disfrutar de algunas series de sus héroes favoritos, no sería hasta una década después que la sociedad norteamericana no vería algunas de las estrellas de la editorial en carne y hueso. Algunas adaptaciones eran de muy baja calidad, como Spider-Man o el Capitán América, y otras, como el increíble Hulk, que encarnaban Bill Bixby y Lou Ferrigno, se convirtieron en grandes productos de culto, pero lo importante es que todas ellas ayudaron a popularizar para el público general algunas de las caras visibles de la casa, convirtiéndoles en grandes apuestas publicitarias. Pero lo que realmente hizo retomar a Marvel los caminos del éxito, tanto financieros como de calidad, fue la limitación de títulos y la reestructuración de los roles en la editorial. Shooter se vio obligado a cerrar muchas colecciones, algunas mediocres y otras realmente excelentes, pero todo fueron sacrificios en favor de la salud editorial de Marvel Comics. Hacia finales de la década, la industria comiquera en general empezó a resucitar, gracias a las primeras tiendas especializadas que comenzaron a aparecer por los Estados Unidos y que facilitaron las ventas directas de las editoriales sin tener que depender de terceras personas. De entre todos los nuevos títulos que atraían a los aficionados a estas tiendas, la serie de los X-Men se había convertido en la nueva referencia del mundillo de los superhéroes, gracias a la fantástica labor de Chris Claremont y John Byrne, que en muy poco tiempo se transformó en uno de los dibujantes insignia de la industria. A su vez, el Conan de Roy Thomas y John Buscema continuaba en auge. Spider-Man seguía siendo tan popular como siempre, y héroes que parecían olvidados como Iron Man o Daredevil renacieron como pocas veces lo habían hecho series de superhéroes. De esta última fue responsable el genial Frank Miller, que se convirtió en un estandarte de una nueva corriente de grandes autores, que se unieron a una nueva Marvel que entraba en los años 80 con una nueva máxima impuesta por la nueva generación de Jim Shooter: hacer que el cómic sea tomado de una vez por todas en serio.